Amén. Buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos, amigas que están con nosotros de diferentes partes de la comuna, del Gran Concepción, pero también de la región o del país, inclusive del extranjero. El Señor les bendiga en esta mañana. Y solo quería decir algo importante de por qué invitamos al Ministerio de Comunicación a estar con nosotros. Ellos han sido los que han estado todo el año y todo este tiempo trabajando para hacer posible esto. Ellos son los que se llevan los retos también cuando algo no funciona. Si ustedes se fijan, por ejemplo, Aarón, que está ahí con Betsabé, el que está ahí manejando todos los controles para que esto sea posible, para que ustedes reciban la señal donde está. Por eso él no ha hablado en este día. Él generalmente no nos acompaña, pero, pero hoy día quisimos que estuviera con nosotros. Y también, por ejemplo, hay tantos detalles que pasan en las transmisiones que, por ejemplo, hoy día en la mañana YouTube no estaba funcionando tan bien, pues entonces algunos empiezan a preguntar, ¿y por qué? ¿Qué pasa con la transmisión? ¿Que no está funcionando? Claro, y uno tiende a pensar, Aarón tiene la culpa. pero no es tan así, no es tan así, era YouTube que tenía un problema y por supuesto él mismo tuvo que solucionarlo ahí, cambiarlo a otro servidor y finalmente se pudo hacer la transmisión. Entonces todos esos detallitos que no se saben también son importantes. Los chiquillos han estado también en la edición de los videos, así que les agradecemos su trabajo. Quizá hay muchos más que han estado trabajando en este tema de las comunicaciones, así que los que nos están escuchando que también han estado en eso, también les damos nuestras gracias y nuestra gratitud como iglesia para poder hacer posible también que podamos seguir juntándonos y congregándonos en una sola fe, en la fe en Jesucristo y en un mismo espíritu. Así que gracias, chiquillos, los que nos escuchan. Eh, Habíamos estado hablando de las transiciones. Eso fue el primer mensaje que nos dio el pastor Josué la semana pasada sobre el Espíritu Santo guiando a la iglesia en tiempos de transición. Ese va a ser el tema del mes, porque nosotros también reconocemos que la iglesia va a estar en un tiempo de transición, nuestra comunidad de discípulos y discípulas de Jesús, pero también reconocemos que tenemos que hablar de las transiciones porque todos pasamos por transiciones de diferentes tipos. Entonces tenemos que ver también cómo Dios nos guía a través de esas transiciones. Por ejemplo, es evidente que nosotros a la medida que vamos creciendo, vamos pasando a través de diferentes etapas en la vida, por ejemplo, de la enseñanza básica a la media, eso viene todo un acostumbramiento, después de la media a la universidad o al instituto o directamente al trabajo, o después de los estudios al trabajo, por supuesto. A veces hay personas que desean hacer un posgrado o otros en el mismo trabajo tienen que cambiar, a veces se tienen que cambiar internamente en un mismo trabajo, otras veces, que es lo que ha pasado últimamente con el tema de la pandemia, que muchas veces le han dado más responsabilidades y eso también lo estresa. ¿Cuántos desafíos, ¿no es cierto?, se tienen dentro del trabajo? Acomodarse, tiempos de transición, algunos que dicen que ya cumplieron su etapa en ese lugar donde están, entonces por lo tanto deciden cambiarse, los cambios de iglesia, en la familia también, la familia pasa por diferentes momentos, ¿no es cierto?, donde también tienen que acomodarse a las circunstancias, algunos se cambian de casa, otros, por supuesto, tienen que tomar decisiones con respecto a los papás, y tantos desafíos, y siempre estamos como en transición desde el punto de vista personal, siempre estamos en transiciones, y por supuesto también la pregunta es, ¿cómo vemos la mano de Dios a través de todas estas transiciones que nosotros estamos teniendo? En lo personal y por supuesto nosotros ahora como iglesia. ¿Cómo son las transiciones? ¿Cómo vemos esa mano de Dios en nuestras propias transiciones? Algunos piensan que casi el ser cristiano tiene que ver con esto, con el congregarnos solamente. ¿Entienden? O sea, como que si el trabajo o lo otras áreas donde yo me muevo eh, no tuviera que dar testimonio de Dios, por ejemplo, o de Cristo. Y todos sabemos que si nosotros seguimos a Cristo, somos discípulos de Él o discípulas de Él en el lugar donde estemos.
en el trabajo, en la familia, inclusive en la entretención, digamos, siempre estamos dando testimonio de Él, porque el ser discípulo no es algo solamente que hacemos, sino que es algo que somos, es una naturaleza. Entonces, por lo tanto, siempre estamos dando testimonio de esto y creciendo como personas. Entonces, ahí en ese punto es donde nosotros decimos, claro, estas transiciones yo las tengo que vivir con Dios, con la voluntad de Él y preguntándome cuál es la voluntad de Dios para mi vida en ese momento. Cada decisión, cada situación que viva, cuál es la voluntad de Dios para mi vida en eso que yo estoy haciendo? Todos los desafíos, todo, inclusive los problemas, inclusive las crisis. ¿Cuál es la decisión? Perdón, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida en esa particular situación? Y fíjense que lo primero que tenemos que notamos en el texto que se leyó de Elías, ¿no es cierto? Y esta relación con Eliseo. Eliseo era el que lo tenía que seguir, el que tenía que seguir el ministerio de Elías. Imagínense que Elías era un tremendo profeta, tremendo, de los más importantes del Antiguo Testamento, un hombre de Dios. Y fíjense que inclusive cuando en el Nuevo Testamento, cuando ocurre esto de la transfiguración de Jesús en el monte precisamente Carmelo, aparecen dos profetas al lado de Jesús. Uno es Moisés y el otro es Elías. Entonces ahí vemos cuán importante era Elías en el Antiguo Testamento, los dos profetas más importantes, los dos líderes también en ese sentido. Y claro, ahora Eliseo tenía que seguir este ministerio, el ministerio de Elías. Nosotros lo habíamos visto a Elías, por supuesto, en el Monte Carmelo, confrontando a los profetas de Baal, haciendo descender fuego del cielo. Habíamos visto en su relación con la viuda de Sarepta, ¿no es cierto? Resucitando a un niño, al hijo de la viuda, haciendo milagros ahí. Vemos a este gran profeta también prediciendo una sequía al rey, confrontando al rey, por supuesto, huyendo de su esposa, que su esposa siempre quiso matarlo, que era Jezabel. Y ahora estamos en el punto de su partida. Estamos en el punto de su partida donde Eliseo tenía que seguirlo. Entonces, el primer punto de esta prédica, vamos a tener 3 puntos. Uno es el llamado. Seguir el llamado de Dios. El segundo tiene que ver con el pasado. ¿Qué nos impide seguir ese llamado de Dios que muchas veces tiene que ver con el pasado? Y por supuesto el tercer punto tiene que ver con la confianza en Dios para seguir ese llamado de Dios. Entonces partamos por el primero, el llamado. Lo primero que tenemos que ver es que, y lo básico, es que para hacer esas transiciones, nosotros tenemos que tomar la responsabilidad de lo que significa seguir algo que había comenzado, de tomar el puesto que Dios quiere que tome. Eso es lo primero, puede sonar básico, digamos, pero es lo primero que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Aceptar el llamado. Yo quería que ustedes reflexionaran en este momento y se preguntaran, ¿y cuál es el llamado para mí en este momento de Dios? ¿A qué me está llamando Dios en este preciso momento? Y no estoy diciendo solo en la iglesia, porque nosotros relacionamos siempre el llamado de Dios a la iglesia. Estoy hablando de su trabajo, de los talentos y dones que el Señor ha dado. Estoy hablando de la familia. Estoy hablando de los amigos, quizás. ¿Cuál es el llamado que Dios me está haciendo? Inclusive en su vecindario, por ejemplo. ¿Cuál es? Yo le invito a que reflexionen unos segundos acerca de eso. Porque, insisto, lo primero que tenemos que hacer es tomar ese llamado. Y si tú, por ejemplo, no te has comprometido, no te has decidido a comprometerte con Jesucristo, tienes que hacerlo. Te llamamos precisamente en el nombre de Jesús a que te comprometas con Él. Ese es el primer compromiso y más básico que hacemos todos los cristianos. Y Él, por supuesto, nos promete su presencia, nos promete su espíritu,
con nosotros, transformación, un nuevo nacimiento. Pero eso es lo más básico y eso es lo que hace Eliseo. Lo primero es, sí, empezó a seguir, si ustedes se fijan en su ministerio, a Elías. Empezó a aprender de él. Se empezó, llamémoslo así, a preparar. Eso es lo más básico, digamos. Entonces te llamamos a que sigas el llamado de Dios. Síguelo. ¿Qué es lo que Dios te está mostrando en tu corazón? ¿Qué es lo que te está mostrando realmente? ¿Te está dando nuevas ideas, nuevas cosas, nuevos ministerios? Te está diciendo, oye, no puedes seguir escondiéndote como cristiano en tu trabajo y por lo tanto tienes que simplemente dar testimonio de Él en todo lugar, en tu estudio y parar a veces de dar mal testimonio, arrepentirte a lo mejor de tus pecados, digamos, y entender que todos somos pecadores y que tenemos que volvernos a Cristo. ¿Qué es lo que te está llamando el Señor? A bautizarte, a abrir un estudio bíblico en tu hogar y empezar a invitar a más personas y empezar a crecer. A lo mejor te está llamando a crecer más espiritualmente. ¿Qué es lo que te está llamando el Señor en esta mañana? A comenzar una obra, a prepararte más, en lo teológico quizás, en la Biblia, a orar más. Te llamamos a que sigas la voluntad de Dios para tu vida. Segundo punto, muchas veces lo que nos impide seguir si ese llamado es el pasado. Si ustedes se fijan en la historia que se leyó hoy día, que es de Eliseo y Elías, ambos son grandes siervos de Dios. Ellos se atrevieron a seguir adelante, tomar este llamado y no miraron atrás. De hecho, la particularidad de Eliseo precisamente es que él no miró atrás, sino simplemente él sacrificó su antiguo trabajo y se dedicó a esta obra que Dios le había dado. Como siervo de Dios, como profeta de Dios, se dedicó y dijo, sí, yo voy a ir adelante. Pero hay personas que no le es fácil tomar ese llamado. Y no le es fácil porque a veces, por ejemplo, miran mucho hacia el pasado. Y ustedes dirán, ¿y de dónde saca el pastor este punto de mirar hacia el pasado? Y es cosa de ver la historia del pueblo de Israel nomás. Por ejemplo, en el desierto. Y de muchos personajes en la Biblia que miraron hacia atrás y se quedaron en cierta manera pegados con lo anterior. El pueblo de Israel, recuerden que en el desierto siempre, muchas veces quiso volver a Egipto, quiso volver a lo seguro, no importa que fuera peor, pero a lo seguro, y abandonar la promesa de Dios, la confianza en Dios que Él le había dado. ¿Cuántas veces nosotros nos ha pasado eso? Ya hasta aquí no más llego con esto, hasta aquí no más llego, yo vuelvo a lo que tenía antes, vuelvo a mi pasado. ¿Cuántas veces nosotros no hemos hecho eso mismo, no es cierto? Volver hacia nuestra propia zona de seguridad, no importa que sea mala, pero volver hacia atrás, mirar hacia atrás. Entonces, a veces nosotros miramos más hacia nuestros traumas, nuestras trancas, lo que nos da problema en la vida, en vez de seguir lo nuevo que quiere hacer Dios para nosotros. No queremos la transformación, porque ¿a quién le gusta la transformación? Si nos gusta más el deseo de lo que teníamos antes. Hay algunos que tienen que reconocer nomás que hay ciertas cosas que dejaron atrás, pero les llama la atención y en el fondo, más que sentirse culpables, les gusta eso. Y tienen que ser sinceros y dejarlo en la mano de Dios. Pero el pasado muchas veces hace mucho daño en nuestras vidas. ¿Por qué no vamos a confiar en Dios que quiere algo nuevo para nuestras vidas? Tienes que dejar algo de tu pasado atrás, por lo menos sanarlo. Yo no estoy diciendo que no olvidemos el pasado, porque eso es imposible. Es imposible que nos olvidemos del pasado. Pero estoy diciendo sanarlo, que esto no nos determine hacia el futuro, sino que sea el llamado de Dios, como decíamos en el primer punto, el que determine tu vida hacia el futuro. Eso es lo que tiene que determinarnos. Y eso es lo que tiene que guiarnos. Dios sigue trabajando en nosotros, en nuestros corazones, transformándonos. Y de una vez por todas tenemos que
romper con algunas cosas que nos atan, así, a hacer la voluntad de Dios. Esa yo creo que es una de las preguntas más radicales que podríamos hacernos nosotros en la vida. Más que confiar y mirar hacia el pasado o confiar en nuestras propias capacidades, es, ¿qué quieres, Señor, tú para mi vida en el futuro? Esa es una de las grandes preguntas que tenemos que hacer. ¿Qué quieres tú, Señor, para mi vida en el futuro? Muéstramelo, por favor. Pero claro, tenemos que estar dispuestos a poner oído, po. Tenemos que estar dispuestos a escuchar a Dios, qué es lo que Él realmente quiere decir. Y no solamente que esto sea un monólogo de nosotros hacia Dios, sino al revés también, que sea un diálogo y que Él también hable a nuestras vidas. Así que en ese segundo punto, entonces, por favor, este es un llamado a sanar nuestro pasado, sanar la herida del pasado, a cortar con algunas cosas, a que Dios también en ese sentido pueda darnos una nueva visión de nuestro pasado, una historia que a lo mejor no es la mejor, pero que le da un nuevo sentido a toda nuestra historia. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo algo con nosotros en este momento y nos está pidiendo que vayamos hacia adelante. Esto no es un cambio, llamémoslo así, cuantitativo, sino es un cambio cualitativo. No es solamente que yo como una especie de gráfico voy desde menos a más, sino que esto va muchas veces así y después se pega un salto. Y después son cambios radicales, radicales, eh, cualitativos de lo que significa la transformación que hace Dios a través de Cristo, a través del Espíritu en nuestras vidas. Deja el pasado, corta con él, no lo olvides, pero véelo de otra manera. Tercer punto y último. Y por lo tanto, si hacemos esto, tenemos que estar dispuestos a seguir ese llamado y caminar con confianza. A lo mejor no sabemos todo lo que va a pasar en el futuro. ¿Quién puede decir, no, yo sé y tengo planeadito todo, tengo todo bajo control? Ya sé exactamente cada minuto, cada segundo, cada decisión de lo que va a pasar en los siguientes 40 años en mi vida. Lo tengo, pero todo calculadito. Algunos son así, ¿o no? Tienen todo el mapa hecho. Y no sé, y toma una pandemia para que Dios nos recuerde que, que nosotros no tenemos el control de lo que va a pasar en el futuro. Pero hay una cosa súper importante que tiene que ver con la confianza en Dios, en ese futuro. Imagínense que estos dos varones de Dios, los que estábamos hablando, Elías y Eliseo, que tiene que Eliseo seguirlo, eh, ponen su confianza total en Dios. Si hay un ejemplo que hay que tomar es su confianza en Dios, que a pesar de que no vemos las cosas realizadas, Dios va a hacer algo con nosotros en el futuro. Lo va a hacer y que si Él lo prometió, lo va a hacer. Entonces, en ese sentido, nosotros nos caminamos no por vista, como se dice por ahí, ¿no es cierto? Sino por fe. Nosotros caminamos por fe. Esa es nuestra naturaleza. Y nos atrevemos a seguir. Y por supuesto, muchas veces el desafío, los desafíos que se nos proponen son muy grandes. Yo me veo pequeño o pequeña y los desafíos son demasiado grandes. Y yo digo, pero ¿cómo voy a hacer eso? Y me fijo en mí, en mis dones, en mis talentos. Y no me doy cuenta que el que da los dones, los talentos y el que tiene el control de todas las cosas es Dios mismo. Fíjense que aquí en el texto también se muestra eso. Se muestra que Eliseo le pide una doble bendición a Elías. Necesita una doble porción de lo que tú tienes. Doble porción. Algunos piensan que era porque él se veía muy pequeño, pero recuerden que la doble porción significa, o doble bendición significa la idea de la primogenitura. O sea, el primogénito, el que iba a seguir precisamente la herencia del padre, tenía una doble bendición, una doble porción para él. Y podía en ese sentido seguir con esta, llamémosla así, carrera.
por supuesto, Elías le dice, esto es muy difícil lo que me pides. ¿Cómo lo voy a hacer yo? Ya, pero si tú me ves cuando me vaya, entonces eso significa que Dios te está dando, eso es lo que está implícito en el texto, Dios te está dando esa posibilidad. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que entender que esa doble porción, esa doble bendición, viene de Dios. Y que por supuesto la necesitamos y muchas veces nosotros tenemos que pedir esa doble porción. Dios, dame una doble porción de tu espíritu. Necesito esa doble porción de tu espíritu. Necesito una doble porción de fuerza. ¿Cuántos de ustedes no necesitan ahora una doble porción de fuerza, de esperanza, de fe en medio de las dificultades? Ustedes necesitan esa doble porción. Pero no viene de algo que podamos hacer nosotros, sino que simplemente viene de Dios y nosotros se la podemos pedir a Él. Y por supuesto pasa esa doble bendición en el caso del texto y nosotros podemos esperar cosas buenas de Dios en ese sentido. Fíjense que en el texto Elías se va con el ejército, eso significa los carros, ¿cierto? Se va con el ejército de los cielos y le deja su manto, que ahí está simbolizado, ¿no es cierto? El espíritu de Elías, el poder de él que había tenido, que Dios le había entregado. Le deja el manto ahí, que después lo toma Eliseo y lo ve, por supuesto, Eliseo irse. Y tiene esa doble bendición. Y después él hace lo mismo, separa la agua, ¿no es cierto?, para cruzar un río. Entonces, por lo tanto, él realmente, los demás reconocen que sí, en él estaba ese espíritu, el espíritu de Elías. Y mi pregunta también es entonces, ¿cómo nosotros vemos esta continuación de nuestro ministerio, de nuestro trabajo, eh, de lo que tenemos que seguir haciendo como cristianos? Llenar los zapatos de alguien, de algunos que nos han precedido, que son tremendos hombres y mujeres de Dios, y que nosotros tenemos que seguir haciendo su ministerio, trabajando. A lo mejor Dios nos va a dar dobles de su espíritu y vamos a poder hacer muchas más cosas. Por ahí escuchaba a un gran pastor que una vez él dijo, eh, yo superé a mi maestro, dijo. Y todos se rieron porque pareció arrogante de su parte. Y él después le aclaró y le dijo, no, le dijo, porque cualquier verdadero maestro quiere que su discípulo lo supere. Y con eso lo dejó a todos callados. Y fíjense, está esa idea también de, por supuesto, seguir esta doble bendición y seguir un ministerio que ya lleva para nosotros, los cristianos, 2000 años. Y seguimos en conjunto, seguimos sirviendo a Cristo, pero no lo veamos solamente entre nosotros, entre la comunidad de nosotros que por supuesto nos gusta estar juntos, pero veámoslo también a dónde nos movemos, en todos los lugares donde nos movemos, en nuestra familia, en el trabajo, inclusive con amigos, inclusive cuando estoy en la entretención, en todo lugar. Y que entonces, finalmente, ¿cuál es el llamado que Dios te está haciendo? A hacer esta transición y seguir, digamos, un ministerio que ya había comenzado. Ninguno de nosotros ha inventado la rueda y ha comenzado algo, pero nosotros simplemente seguimos. A lo mejor van a haber nuevas formas de hacerlo. Los principios se mantienen, pero las nuevas formas pueden cambiar y puedan haber nuevas ideas y puede ser mucho más creativo en ese sentido, en un contexto que cambia. ¿Qué es lo que te está mostrando Dios a ti? ¿Qué nos está mostrando a todos como comunidad? ¿Quieres seguir ese llamado al Señor para tu vida? ¿Le quieres decir que sí al llamado de Dios para tu vida? Sea lo que sea, en la etapa que te encuentres, Dios estará contigo. Y si le pides una doble bendición, Él te la dará. Una doble porción para nosotros, ¿no es cierto? Que el Señor bendiga su palabra. Oramos. Señor, te agradecemos por tu infinita bondad. Ayúdanos a ser cada vez más fieles a ti, a tu palabra, a tu evangelio, y que podamos siempre seguir este llamado tuyo
Te pedimos también esta doble porción para nosotros, Señor. Necesitamos una doble porción para seguir adelante, una doble porción de tu gracia, de fuerza, Señor, de sabiduría, de discernimiento, de tu espíritu, Señor. Que tú guíes, Señor, a cada uno de mis hermanos, hermanas, amigos y amigos que están aquí, Señor, y que tú seas su Dios siempre, en Cristo, transformando su vida a través del Espíritu Santo. Y que tu bendición esté con ellos siempre. Tu mano esté con ellos, con nosotros, con tu iglesia. Dejamos nuestras vidas en tus manos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.